Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y te doy la bienvenida a un nuevo video. Bienvenidos mis hermanos que están acá conmigo también. Un gusto estar acá reunido nuevamente con hermanos como hace tanto tiempo que no hacíamos. ¡Aleluya! El día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos. Nos habíamos quedado por comenzar en el capítulo 3. Habíamos hecho el capítulo 1 y el capítulo 2. No sé si se acuerdan, pero si no se acuerdan, vamos a hacer una recapitulación rápida. El capítulo 1 nos hablaba del mundano, del gentil, que no tiene a Cristo, y el problema que tiene el mundano sin Cristo. En el capítulo 2 nos habla de el judío sin Cristo y el problema que tiene el judío sin Cristo. Y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 3. Me encantan mis hermanos que están acá tomando mate. Me encantaría unirme, me voy a unir cuando termine la prédica. Yo también quiero tomar mate, tengo mi mate acá, pero bueno, no puedo dar en este momento. Así que bueno, comenzamos. Te recuerdo que estamos utilizando la nueva versión internacional, la NBI, pero vos podés acompañarnos con la Biblia que tengas, si tenés la Reina Valera, si tenés la TLA. Yo te voy a recomendar siempre la nueva versión internacional, en lo posible la versión 1999. Así que bueno, Carta a los Romanos, capítulo 3, comenzamos y dice así. Quiero decir algo, los capítulos que vamos a estudiar el día de hoy son muy difíciles, así que trata de concentrarte, como siempre digo, no estés ahí haciendo un omelette mientras escuchas el video porque no te va a servir de nada. Sentate a estudiar, abrí la Biblia y leamos juntos. Bien, capítulo 3, versículo 1 dice Pablo, entonces, o sea, teniendo en cuenta el video anterior, que si no lo viste tenés que ir a ver ese primero. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que habíamos hablado, siendo que el mundano, el gentil sin Cristo está muerto y el judío sin Cristo, aunque esté circuncidado, también está muerto. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista, dice Pablo. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque los judíos son el olivo original. A ellos, de los judíos vino el Cristo, del pueblo judío. Que los judíos hayan rechazado a Cristo y que eso nos haya dado la oportunidad de ser injertados en el olivo original, no implica que nosotros no vengamos del olivo silvestre, ¿bien? Ellos, los judíos, son las ramas originales del olivo original de Dios, ¿bien? Por eso, el pueblo judío es muy importante para Dios, ¿bien? Pero entonces, dice Pablo, versículo 3, si a algunos les faltó fe, refiriéndose a los judíos, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? ¿Fe de qué? Fe en Cristo. Si los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías, Pablo dice, les faltó fe. ¿Eso anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, o sea, siempre dice la verdad, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Este es el Salmo 51:4. Claramente, justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. El Señor es justo, ¿bien? ¿Qué quiere decir Pablo acá? Si a algunos les faltó fe, o sea, el hecho de que los judíos hayan negado a Cristo, ¿eso anula las promesas de Dios? De ninguna manera. Dios le hizo una promesa a Abraham y la va a cumplir. Aunque el olivo original haya negado al Mesías, aunque hayan rechazado a Jesús, Dios va a cumplir su promesa. Amén. Aunque el hombre sea mentiroso, Dios es veraz y hay una promesa que Dios le hizo a Abraham que es, tendrás descendientes como las estrellas. Ya vamos a hablar de Abraham más adelante. Dios cumple esa promesa, aunque los judíos hayan rechazado al Mesías. Versículo 5, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Onda, a ver,
Los judíos pecaron, no les importa el Mesías, pero Dios es justo y Dios es bueno. Entonces, ¿por qué me juzgan a mí? ¿Bien? Es injusto Dios al descargar su ira porque Dios es bueno. A ver, Dios es bueno, Dios es justo, ¿por qué se me juzga? Bien, hablo en términos humanos, dice Pablo. Dice, ¿Dios es injusto? De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y aumenta su gloria, a ver, si yo soy oscuridad y la luz brilla en la oscuridad, ¿bien? ¿Por qué se me juzga como pecador? Si mi oscuridad ayuda a que brille la luz de Dios, ¿por qué a mí se me juzga? ¿No? Así, ¿no? Así pensaba la gente. ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que esto es lo que enseñamos, dice Pablo, pero bien merecida se tiene en la condenación. Evidentemente había personas enseñando que era una enseñanza de Dios, hagamos lo malo para que venga lo bueno. O sea, si la luz brilla en la oscuridad, que abunde la oscuridad para que brille más la luz. Eso está mal. Bien, bien merecida se tiene en la condenación las personas que piensan así, que en esa época estaban pensando así. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Esto es lo que yo les decía. Ya hemos demostrado, ¿dónde? En el capítulo 1 y en el capítulo 2, que tanto los gentiles, capítulo 1, como los judíos, capítulo 2, están bajo el pecado. Así está escrito. Tanto para judíos y gentiles, versículo 11, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han descarriado, a una se han corrompido, o sea, todos juntos en unidad se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bien, esta es otra foto de la condición de tanto el gentil como el judío sin Cristo. Escuchen esto, no hay un solo justo, ni siquiera uno, claro. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Incluso el día de hoy, bien, menos el día de hoy, todos se han descarriado. O sea, ¿qué es descarriarse? Es irse del camino. Es no seguir por el camino eterno, por el camino de Jesucristo. Bien, a una, todos en unidad se han corrompido, lo que habíamos hablado anteriormente en los capítulos 1 y 2. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, tanto judíos como gentiles. Su garganta es un sepulcro abierto. ¿Qué significa? Que lo que hablan es como si vos sacaras de la tierra un ataúd y abrieras el ataúd y ahí está el cadáver. Bueno, así escucha Dios las palabras de la persona que no tiene a Cristo. Bien, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, o sea, mienten. Veneno de víbora hay en sus labios, wow. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre y dejan ruina y miseria en sus caminos. Me acuerdo que Santi, que está acá con nosotros, me había dicho una vez, el ser humano, me dice Santi, ahí me hace Santi, el ser humano deja destrucción por todos lados. Donde el ser humano pisa, arruina, ¿no? Me decía Santi uno de sus pensamientos, y acá está escrito, ¿bien? Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. El otro día me encontré con unas personas, hacía mucho, estaba charlando con unas personas de un negocio, empecé a conversar con ellos y de repente era increíble, yo no estoy acostumbrado realmente a escuchar conversaciones así. La persona era literalmente
la garganta de esa persona era un sepulcro abierto. Yo hace mucho que no escuchaba a una persona hablar así, realmente, me quedé helado, ¿no? Esta es la foto de cómo ve Dios a una persona sin Cristo. Bien, versículo 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Bien, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Amén, amén, seguimos. No, vamos a explicarlo. Bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella. ¿Quién está sujetos a la ley de Dios y para qué sirve la ley de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? Lo volvemos a repetir. La ley de Dios es la ley que Dios le dio a Moisés, los 613 mandamientos de la ley. ¿Y quién está, no, sujeto a la ley de Dios? Todo aquel que no está en Cristo. ¿Por qué? Porque como dice en lo último que habíamos leído, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. La ley es ese cartel que está en la pared que dice pintura fresca, no tocar. ¿Ok? Eso es la ley. ¿Bien? ¿Qué hace la gente? Ve que dice pintura fresca, no tocar y dicen, uy, a ver, y pasan el dedo igual. ¿Bien? ¿Quién está sujeto a la ley? Todo aquel que no está en Cristo. ¿Para qué sirve la ley de Moisés? Para que sepamos que estamos pecando. El ser humano es pecador y peca desde Adán, pero hasta que no apareció la ley, más allá de que las personas pecaban porque la manera de vivir era de una naturaleza caída, hasta que no apareció la ley, la gente no sabía que estaba pecando. Pero la ley son todos los preceptos y mandamientos de Dios, ¿bien? Que nos dicen, esto está mal, hay que vivir así, hay que vivir así, hay que vivir así, hay que vivir así. ¿Quién está sujeto a la ley? Todo aquel que no está en Cristo. Todas las personas que no están en Cristo están sujetos a la ley y como obviamente no pueden vivir conforme a los preceptos de la ley, están bajo la ira de Dios, enemigo de Dios. Toda persona que no está en Cristo, toda persona que no acepta a Jesús como Mesías es enemigo de Dios, está bajo la ira de Dios, porque la ley de Dios lo condena aunque no conozca la ley. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Mis hermanos que están acá lo entendieron? Hagan así, bien. Seguimos. Quiero creer que vos que estás ahí también lo entendiste. Por eso les digo, el libro de los Romanos es difícil de explicar. Es difícil de explicar, pero bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, seguimos adelante. Bien, avanzamos. Versículo 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Por eso les digo, ¿vieron qué enrosque de palabras? Sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Por eso, esto hay que leerlo prestando atención. Así que si te estás haciendo un omelette, ahí deja de hacerte un omelette y sentate a leer. Bien. Esta justicia de Dios, ¿quién es la justicia de Dios? Cristo. ¿Bien? Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Tanto judíos como gentiles están privados, destituidos de la gloria de Dios. Bien, no hay distinción, porque tanto los judíos como los gentiles son creación de Dios, son seres humanos, están bajo el pecado, como leímos en el capítulo 1 y 2, y están destituidos de la gloria de Dios si es que no tienen fe en Cristo. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Eso se entiende. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia.
Está claro, ¿no? Dios ofreció a Jesús como un sacrificio, como si hubiera matado a un corderito, ¿bien? Que la sangre de los corderos expiaba el pecado. Bueno, la sangre de Cristo expió nuestros pecados una sola vez y para siempre, ¿bien? Anteriormente, antes de Cristo, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. ¿Qué significa que Dios pasaba por alto los pecados? Significa que la persona pecaba y no caía fulminada inmediatamente. No es que Dios perdonó a todo el mundo antes, los perdonaba y los pasaba por alto y la gente era perdonada porque Dios decía, bueno, vamos. No. Quiere decir que las personas, a pesar de pecar, siendo que estaban bajo la ira de Dios, no caían fulminadas en el momento. Bien, Dios había pasado por alto los pecados en su paciencia, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Bien, espero que lo entiendan. Seguimos porque está clarito. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿De qué habla Pablo? ¿Se acuerdan de los fariseos que decían, nosotros tenemos por padre a Abraham? Nosotros somos el linaje de Dios, pueblo escogido. Hoy mismo también pasa. Somos pueblo de Dios. Porque nosotros tenemos a Moisés y las promesas, los profetas. Pablo dice, no. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Chau, fue. ¿Por qué? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. ¿Bien? Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Nosotros, los seres humanos, tanto judíos como gentiles, somos justificados. O sea, ¿qué quiere decir que somos justificados? Que recibimos perdón por nuestros pecados por la fe en Jesús y no por observar los mandamientos de la ley. Aunque usted no lo crea, todavía al día de hoy hay personas que intentan guardar la ley de Moisés, andan por la calle con unas tiritas colgando en el pantalón que se llaman tzitzit porque les recuerdan los mandamientos de Dios, pero no los obedecen. El tema es que la ley, todos los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, los mandamientos de Dios, son imposibles de cumplirlos por el ser humano. El ser humano no puede porque nuestra naturaleza es caída y fallamos constantemente. Entonces no podemos cumplir la ley moral de Dios, pero Cristo sí pudo. Fue el único ser humano que pudo, porque Dios vino como hombre, por eso digo ser humano. Jesús fue el único que pudo cumplir la ley. Él cumplió. Por eso Jesús dice, no he venido a abolir o a anular la ley, sino a darle cumplimiento. Porque Él vino a cumplir la ley. Por vos y por mí. Para que gracias a que Él cumplió la ley, nosotros podamos ser justificados. ¿Bien? ¿Dónde está la jactancia? Chao, fue. ¿Por qué? ¿Por la ley? No, por la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? Versículo 29. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? A ver, ¿Dios no creó toda la tierra y todas las criaturas? Dios, el creador de los cielos y la tierra, el mar, las estrellas, el aire, el agua, todo. ¿No es también Dios de los gentiles? Sí. También es Dios de los gentiles. Versículo 30. Pues no hay más que un solo Dios. Bien, Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Pero ¿cómo, Nico? ¿No era que no había que circuncidarse? Porque el que se circuncida, habíamos estudiado también en el libro de Gálatas que el que se circuncida, Cristo no le sirve para nada. Bueno, pero está hablando de las personas que ya estaban circuncidadas, que eran judíos que ya estaban circuncidados. Bien, y está hablando de los gentiles que no están circuncidados. Para Dios la circuncisión no es la que se hace en el cuerpo, sino es la que se hace en el corazón. Bien. Por eso dice a los que están circuncidados y a los que no lo están. No es que te tenés que circuncidar o que queda en vos. Eso es a gusto del cliente, diría un amigo. No, no es que te tenés que circuncidar, sino que Dios justifica ya tanto a los que se habían circuncidado anteriormente
como a los que no. Para el Señor, tanto judíos como gentiles forman parte de un mismo pueblo. ¿Bien? Hizo de los dos pueblos uno solo. El Señor hizo de los dos pueblos uno solo, por eso no tiene sentido que te llames Federico Rafael González Díaz Oriarte, digo un apellido raro para no hablar de nadie, y que estés ahí viviendo en México con los tzitzit colgando, con el talit en la cabeza, haciendo yarapatatuja, donay, yarabashaba. No tenés por qué, bueno, me salió medio lengua pentecostal, no tenés por qué realmente volver a las raíces hebreas y todo, porque Jesús, de los dos pueblos hizo uno solo. ¿Bien? ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Pablo, no te entiendo. ¿Estás diciendo, Pablo, entonces, cómo? ¿La anulamos o no la anulamos? ¿Sirve o no sirve? Por eso les digo que es difícil de entender. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Es lo que les decimos, es lo que yo les estaba diciendo. Como dice más arriba, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Gracias a que tenemos la ley, podemos darnos cuenta de que no tenemos que pecar, pero no significa que tengamos que justificarnos por la ley. ¿Se entiende? ¿Anulamos la ley? No. Jesús vino a darle cumplimiento porque es importante. La ley existe y va a existir. ¿Ok? Pero vos no podés justificarte obedeciendo la ley, sino teniendo fe en Jesucristo. ¿Bien? La ley es ese cartel que dice pintura fresca, no tocar. ¿Bien? Gracias a que está ese cartel, sabés que no tenés que ir a poner el dedo en la pared. ¿Bien? Ese cartel te confirma que ir a poner el dedo en la pared es desobediencia. ¿Se entendió? Mis hermanos, ¿estamos bien? ¿Sí? Más o menos. Arriba. Aplauso para despertarse. Bien. Capítulo 4. Pasamos al capítulo 4. Entonces, me encanta porque Pablo siempre une. Yo les voy a dar un tip de lectura bíblica. Olvídense de los números. Acá estamos diciendo capítulo 4 para guiarnos, pero muchas veces pensamos que capítulo 4, bueno, habla de cualquier otra cosa. Y muchas veces sigue con la línea anterior. Entonces sacamos de contexto lo que estamos leyendo. Inventamos cualquier cosa. Entonces tenemos que entender. Por eso está ese entonces. Yo creo que Dios en su sabiduría, ese entonces que está ahí, lo puso para que entendamos que tenemos que, a la lectura, tenemos que prestarle atención con lo que veníamos. Pablo no puso 4. No escribió 4. ¿Ok? Pablo escribió la carta. El 4 está para que nos ubiquemos para a dónde tenemos que ir a leer. ¿Ok? Bien, entonces, teniendo en cuenta lo que hablamos, teniendo en cuenta el capítulo 1 y 2, el video anterior, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Me encanta Abraham y ahora les voy a contar por qué. En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras de la ley, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Les voy a hacer una pregunta a mis hermanos que están acá, háganme con la cabeza sí o no. Bien. Abraham, háganme rápido, ¿eh? Abraham, ¿era judío? ¿Abraham era de Israel? Él era de Ur de los Caldeos. Abraham era gentil. ¿Bien? Por eso me encanta Abraham. Tenemos por padre a Abraham. Abraham era de Ur de los Caldeos. No era judío. Israel nace a partir de Jacob. A Jacob Dios le cambia el nombre y le pone Israel. ¿Ok? Bien. Pero Abraham es muy importante para nosotros porque es el padre de la fe. ¿Por qué? Miren, vamos a seguir leyendo y te vas a dar cuenta. Versículo 3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué es lo que busca Dios? Jesús. ¿Qué busca Jesús? Jesús busca fe. Dios quiere fe. ¿Y qué es fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. O sea, Dios quiere que creas en Él, que es invisible,
pero que está y te está mirando, y quieres que obres en tu vida conforme a tu fe, que creas que Él existe y confíes en Él. Por eso dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Sigamos, después lo ampliamos. Ahora bien, versículo 4, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. No entendiste nada, ¿no? Bueno, vamos a explicarlo. Estaban así los hermanos, leyendo, los estoy viendo por cámara, están así, concentrados. ¿Lo entendieron esto? ¿Esto que acabo de leer? ¿Más o menos? Bien. Me gusta interactuar con mis hermanos que están acá. Perdón, yo sé que vos estás ahí, estás viendo el video en diferido, pero a mí me gusta porque ellos están acá y lo que yo veo en ellos, para mí a veces me representa un paralelismo con lo que te puede estar pasando a vos del otro lado. ¿Bien? Ahora bien, versículo 4. Cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. ¿Qué está queriendo decir Pablo acá? Cuando dice cuando alguien trabaja, está hablando de las personas que tenían que cumplir la ley y obedecer los preceptos de la ley. Entonces, no se le tomaría la salvación como un favor, sino como una deuda que Dios tendría. Bien. Ahora bien, vamos a cambiar esas palabras. Ahora bien, cuando alguien obedece todos los preceptos de la ley, no se le tomaría en cuenta la salvación como un favor, sino como una deuda. ¿Bien? ¿Lo entienden? Me miran así. ¿Se entiende? ¡Wow! Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Sin embargo, al que no trabaja, al que no tiene por qué andar obedeciendo los 613 preceptos de la ley, sino que cree en Jesús, se le toma en cuenta la fe como justicia. ¿Vieron que es difícil? La forma de escribir de Pablo es para el Hijo. Espero que lo estés entendiendo. Si alguno de mis hermanos no entiende, hágame así, así, y yo trato de explicarlo de nuevo, por las dudas que haya alguien que no esté entendiendo ahí. Sin embargo, al que no trabaja, o sea, al que no está guardando todos los preceptos de la ley, sino que cree en el que justifica al malvado, el que cree en Jesús, el que tiene fe en Jesús, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. ¿Se dan cuenta que acá está vinculando a las obras con lo que él está diciendo, el trabajo, las obras? Bien. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Miren lo que dice David. Dichosos aquellos, David era profeta, además de rey. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Bien, porque Cristo pagó por vos. Acá David estaba profetizando a Jesucristo, bueno, y a nosotros. No nosotros los gentiles, a nosotros, judíos mesiánicos que creen en Jesús y gentiles. Bien, dichosos aquellos que tienen fe en Jesús. Versículo 9. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? Evidentemente Pablo, que era fariseo de fariseos, tenía en su corazón este celo por su pueblo y trataba de explicarles a ellos de que entendieran que ya no servía de nada guardar los preceptos de la ley, que matar, hacer sacrificio de animales, no servía. Él tenía en el corazón, se lo está explicando a los romanos. ¿Bien? ¿Acaso se ha reservado esta dicha? ¿Qué dicha? La salvación, el perdón de los pecados, solo para los que están circuncidados. ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe.
Como te decía, ¿estaba circuncidado Abraham? No. Abraham era gentil, era de Ur de los Caldeos. Dios le hizo la promesa a Abraham, que era de Ur de los Caldeos, gentil. Independientemente de su descendencia y de que de su descendencia viene Israel. La descendencia de Abraham no tiene que ver con el linaje de sangre, sino con el linaje espiritual. Y la descendencia de Abraham de sangre es Cristo. La promesa de Abraham para su descendencia es Cristo. ¿Bien? Era lo que les decía. Cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Le creyó a Dios y a Dios le agrada la fe. Lo que a Dios le agrada no es tu diezmo, es tu fe. Por tanto, ahí por el medio del versículo 11, por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Tenés que tener fe para que se te tome en cuenta tu fe como justicia. Pero ¿cómo tenés fe? ¿Cómo podés demostrar que tenés fe? Anda a ver el estudio de Santiago que hicimos y te vas a enterar. Versículo 12. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, lo que les decía, los judíos que ya estaban circuncidados de antes, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Bien. Versículo 13. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. ¿Vieron cómo Pablo menciona una y otra vez? La fe se le tomó en cuenta como justicia, la fe se le tomó en cuenta como justicia, la fe se le tomó en cuenta como justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se tomará en cuenta tu fe como justicia? Fe no es decir, sí, yo creo en Jesús, sí, yo lo amo. La fe se demuestra. A la fe la tenés que demostrar. Anda a hacer nuestro estudio de Santiago si querés aprender cómo demostrar tu fe. Versículo 14. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, ¿herederos de qué? Herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué es la promesa? Cristo es la promesa. Cristo es la promesa. Si la gente pudiera justificarse obedeciendo los mandamientos de la ley, Cristo no serviría de nada. Bien, la justificación es mediante la fe en Cristo, no mediante guardar los 613 preceptos de la ley. La ley acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Vamos a explicar eso. Vamos al cartelito que está en la pared que dice pintura fresca, no tocar. Bien, si vos lees un cartel que dice pintura fresca, no tocar, y vos vas y dices, uy, a ver, y tocas, y un policía te ve, te va a castigar. Obviamente que te va a castigar. Pero si el cartel no está, bien, si el cartel no está, y vos ves que hay pintura fresca, bien, y la tocas, y haces así, la tocas, hay un policía, no te va a castigar porque no había un cartel que te dijera no tocar. ¿Ok? Te lo quiero explicar para que lo entiendas. Uso lo mejor que puedo el cartelito de pintura fresca para que entiendas lo que es la ley. ¿Bien? Versículo 16. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia, de regalo, como un regalo, quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, o sea, para los judíos, sino para los que son también de la fe en Abraham. Bien,
quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito, Dios a Abraham, te he confirmado como padre de muchas naciones. ¿Por qué? El Padre es el primero. Bien, Él es el primero que tuvo esa fe en Dios que agradó a Dios. Es el Padre de la fe. Abraham es el Padre de la fe. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Bien, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Todos los hijos de Dios que creen en Jesús son la descendencia que brillan como las estrellas en el firmamento. Versículo 19. Su fe no flaqueó. Escuchen. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, porque Sara no podía tener hijos. Tenía 100 años Abraham. Estaba más cerca de ser abuelo que padre. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Le creyó cuando le dijo que vas a tener un hijo. Yo me acuerdo de ese momento, es muy divertido leerlo, en el Antiguo Testamento. Le creyó cuando le dijo que iba a tener un hijo y estaba Sara, y Sara como que no le creyó y se rió. Sara hace y se ríe, y el Señor le dice, ¿por qué te ríes? ¿No? Y Sara le dice, no me reí, sí te reíste, le dice el Señor. Pero Abraham no. Abraham dijo, 100 años, estaba así, ¿no? Medio un vejestorio. Señor. Sí, Abraham, vas a tener un hijo. ¡Aleluya! ¡Amén! Ni siquiera pensó, ¿no? Vemos un caso similar con el papá de Juan el Bautista, ¿no? Que como que no le cree al ángel, entonces se queda mudo. Pero Abraham le creyó. En su corazón hizo ¡pa! Y le creyó. Estaba senil. Voy a ser papá. Iba ahí con el bastón, Abraham. ¡Feliz! Y le creyó. Le creyó a Dios, y a Dios se agrada cuando vos tenés fe y le creés. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. ¿Bien? Dios tomará, escuchen esto, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Viste, Nicolás, que tener fe es creer? ¿Viste que tener fe es creer? Yo creo en Jesús. Ya está. Cuidado, porque la fe en Cristo y creer en Él acarrea obediencia. Porque si crees en Él, también lo tenés que obedecer. Pero lamentablemente, todo el mundo quiere un Salvador, pero son muy poquitos los que quieren un Señor. Todos quieren ser salvos, pero nadie quiere obedecer a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a llegar hasta acá porque el libro de los Romanos es muy difícil y da para pensar. Si no entendiste lo que hablamos, volvé a mirar el video otra vez, hacé anotaciones, y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, que alguna persona, yo o alguna persona o alguno de los chicos que están acá, por ahí te pueden contestar si tienes alguna duda. Te invito a que te suscribas y que compartas estos videos para que la palabra de Dios llegue lo más lejos posible. Nosotros no monetizamos este canal, lo hacemos por amor a vos, por amor a Dios primero y por amor a vos. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.